This call is now being recorded. ¿Querés ponerlo en pantalla? ¿Se puede? Bueno, el gráfico ese gráfico de la lemniscata, sí, ¿no? Ese gráfico tiene la lemniscata que digamos, se desarrolla ese rulo, ¿no?, de la lemniscata sobre lo que le llamamos la isla del mundo, ¿no? Que ahora está con bastante, ¿no?, en una conflictiva, que no sé cómo la van a manejar, pero está caldeado ahí, ¿no? La idea de ese gráfico es que la luna se mueve y genera, digamos, al moverse de la manera que nosotros la tenemos posicionada ahora, la luna rige desde Cáncer, ¿no?, que ahora en realidad estaría en Géminis por la precesión, ¿no? Entonces, yo lo que imagino de este gráfico, después por ahí si Thierry escucha escucha el video, podemos charlarlo, porque ahí hizo una pregunta sobre el tema de la constelación de Pegaso, ¿no? sí. Entonces, la luna como que tracciona desde Cáncer Géminis, ¿no? Cáncer, porque Cáncer viene a ser el solsticio del norte, ¿no? El solsticio de verano en el norte, ¿no?, que es el invierno nuestro. Tracciona desde Cáncer, que ahora es Géminis. Bueno, después el que interprete un poco el tema astrológico lo va a entender. Entonces yo lo que imagino en este gráfico es la tracción de Cáncer sería como el extremo del rulo que hace la lemniscata, ¿no? Hacia donde también está Saturno puesto ahí en el medio, ¿no? De este otro lado, ¿no?, enfrentado a eso, está Júpiter, que estaría en Capricornio, Sagitario, ¿no? O sea, en el sur. Pero la lemniscata está abierta, ¿no? Está abierta, o sea, se va hacia acá, hacia América del Sur, y se va hacia Australia, ¿no? Entonces está abierta. Eso en el cielo se puede interpretar como, si uno mira el cielo, se puede interpretar como si fuera el círculo polar antártico o el círculo polar del hemisferio sur, de la bóveda de la parte sur del cielo, ¿no? Donde no hay estrella polar, ¿no? Si uno mira, ¿no?, a la noche en un lugar así abierto, despejado y libre de luz, uno mira al sur, ¿no? Y claro, lo que ve es, más o menos en estas latitudes, se puede ver la Cruz del Sur, se puede ver las estrellas del Centauro, ¿no?, sobre todo Alfa Centauri, y después se pueden ver dos nebulosas que se llaman la gran nebulosa y la pequeña nebulosa de Magallanes, ¿no? Eso está todo, digamos, formando un círculo que rodea lo que sería el polo sur celeste, en donde no hay nada, ¿no? Bueno, ese sería como el reflejo en el cielo de lo que es la Antártida, ¿no? Entonces, en ese grafiquito que estamos viendo, significaría un poco esa lemniscata abierta, ¿no?, que está abierta a una especie digamos, de remolino, de succión enorme,
que es difícil, digamos, no difícil, sino que uno, digamos, para orientarse hacia ahí, está como abierto, ¿no? Distinto al otro lado que está, digamos, controlado por la estrella polar, ¿no? Que sería de alguna forma el eje del mundo sublunar actual, digamos, ¿no? Que si uno lo proyecta en la Tierra, sería este gran continente de la isla del mundo, ¿no? Sus alrededores, obviamente, fíjense que, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, ¿no? Así yendo un poco a lo geopolítico. Estados Unidos es un país poderoso, ¿no? Pero que está fuera de la isla del mundo, ¿no? Pero influye, es el que más influye y más ha influido, ¿no? Sobre la isla del mundo. Sin embargo, está afuera, ¿no? Y todo de alguna forma se cocina ahí, en la isla del mundo, ¿no? Todas las problemáticas se dan ahí, tanto lo de Medio Oriente, todas las guerras que se han dado, ¿no? Inclusive hasta la Segunda Guerra que se dice mundial, pero es una guerra que eh, fue europea, ¿no? Y Entonces, ahora también. y ahora, bueno, hay mucho conflicto también, ¿no? Bueno, eh, entonces, hola. Ah, entonces, la lemniscata abierta sería un poco lo que se llama a nivel geográfico, ¿no? El punto Nemo, que es donde está ubicado el planeta Júpiter, ahí, ¿no? Yo entiendo eso lo entiendo como orientado hacia lo que en el cielo vemos como si fuera el centro galáctico, ¿sí? Eh, y las, eh, los dos extremos de esa lemniscata abierta serían como ingresos hacia Antártida, ¿no? Pero que pueden conducir hacia, digamos, hacia una dirección hacia afuera y otro hacia una dirección hacia adentro, ¿no? Por eso Marte y Venus. Ese es un poco el esquema general. Eh, Ahora uno dice, bueno, si nosotros tenemos de un lado Géminis, allá que sería por África, ¿no? Acá en el dibujo este, eh, o sea, más que nada sería como el origen del, de la, de la, de la problemática, ¿no? Y de la cronología de este mundo, ¿sí? Por ahí. Del otro lado, si tenemos ahí Géminis, Cáncer, Géminis, del otro lado tenemos Capricornio, Sagitario, ¿no? En este momento, los planetas, por ejemplo, Júpiter anda por Acuario, ¿no? Entre Acuario y Capricornio, de acuerdo eh, a cómo veamos el cielo, ¿no? Y Saturno también anda entre Sagitario y Capricornio, ¿no? O sea, están los dos en el sector sur, están en el hemisferio, mirando el cielo en el hemisferio sur. O sea que están fuera, están, están fuera del norte, digamos, ¿no? Del Ecuador hacia acá. Ese es el panorama de ahora. Con lo cual, lo que yo entiendo es que en el hemisferio sur se está dando así eh, como un proceso interno quizá en la gente, ¿no? Y en el hemisferio norte se está dando un proceso externo a nivel, digamos, político, a nivel social, a nivel institucional, si se quiere, a nivel civilización, pero en el sur se está dando un proceso como de reacomodamiento individual en la gente, ¿no?
Algo así es lo que yo interpreto. Y bueno, y lo que se supone, no sé, se supone, pareciera que estaría todo medio como preparándose para un reseteo, ¿no? Un reseteo de la civilización. Ahora, ¿desde qué punto de vista uno puede vincular la naturaleza, ¿no? del cielo, ¿no? El orden natural del cielo con la civilización, ¿no? Bueno, ahí hay una especie de espacio que no sé, calculo que eso se debe estar barajando ahora eh, en, en la cabeza de algunos, ¿no? No sé para dónde. Eh, bueno, eso más o menos es el panorama. Eh, bueno, yo lo que puse en lo último que posteé en el canal tenía que ver con, para volver, ¿no? Para volver a refrescar cosas que ya habíamos planteado, era un poco refrescar cómo hay un origen en la Biblia, ¿no? Hay un origen bien claro de, de cómo se pasa de una situación de estabilidad de eje, ¿no? Que sería como si fuera el paraíso terrenal, se pasa al producirse esta inclinación, ¿no? Este, este como eh, este empujón, ¿no? Esta eh, corrimiento desde el eje de este satélite que es la Luna, ¿no? Y producir este mundo distinto, diferente, como más en una frecuencia más densa, ¿no? Por alguna intención yo se lo atribuyo al tema de los minerales, ¿no? Y por eso ahí yo lo que posteé puse ahí una parte del Génesis cuando habla de los 4 ríos, ¿no? Que sería de alguna forma eh, la generación de esta lemniscata con los 4 puntos cardinales, ¿no? De este mundo eh, que nosotros conocemos ahora, ¿no? Y fíjense cómo habla de metales, ¿no? Ahí en la Biblia habla, ¿no? Que hay tierras en donde es rico en oro y en ónice, bueno, no sé, varios nombres, ¿no? Eh, bueno, eso sería como el inicio. Y después, eh, lo que puse después es el Apocalipsis, porque en el Apocalipsis está bastante claro. Ahora, ¿qué es el Apocalipsis? ¿No? Porque uno dice, el Apocalipsis se acaba el mundo, y qué sé yo. No, el Apocalipsis es una especie de situación de reseteo civilizatorio, ¿no? No es que se acaba el mundo. Eh, yo lo que entiendo es que la manera que existe, eh, digamos, dentro de la posibilidad de las civilizaciones humanas cercanas a nosotros, ¿no? Existe una relación con la ubicación de la Luna, ¿sí? que, que de alguna manera está relacionada eh, tanto con el tema de la extracción de los metales como con la geopolítica de la humanidad, ¿no? Porque vieron que nosotros ahora con Internet, sobre todo, estamos muy atentos a lo que sucede en cualquier parte del mundo, pero a nivel civilizatorio. Nosotros no sabemos, eh, no tenemos certeza de lo que pasa en la naturaleza del mundo en todos lados. Yo tengo la certeza de lo que pasa acá, ¿no? Ustedes
están en Salta, el que está en Córdoba, el que está en Rusia, ¿no? Lo que sí tenemos es una especie de psicosis colectiva o psiquismo colectivo de lo que pasa en nuestra civilización. Eso tenemos nosotros un panorama, pero es psíquico, ¿no? O sea, lo que pasa a nivel geopolítico, por ejemplo, ¿no? Eso es más psíquico. La naturaleza no responde necesariamente a eso. Inclusive ahora, con esto de la política de imponer la cuestión del cambio climático, uno es como que es medio confuso el tema, porque hay mucho ¿no? de generar tendencia de opinión en base a lo que dicen, ¿no?, las noticias y qué sé yo, que no necesariamente es algo verdadero, ¿no? Está muy manipulado también. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir que acá en la cordillera, yo hace más de 20 años que estoy en este lugar y sí puedo dar fe de que hace más de 20 años las nevadas que habían acá eran mucho mayores que lo que hay ahora, ¿no? Sí, eso, yo doy fe de eso. Bueno, qué sé yo. Después todo lo demás, no sé. Tampoco se puede saber si es por causa de que el hombre está manipulando el clima con algún tipo de herramienta, ¿no?, de arma electromagnética, como dicen, ¿no? No sé, qué sé yo, no se sabe. En el cielo, por otro lado, entonces, volviendo al tema del cielo, eh, hay elementos, ¿no? Después tenemos también, bueno, un popurrí de cosas, pero nosotros estamos, el estudio del cielo que figura ahí es un estudio del cielo respecto de las constelaciones zodiacales como se conocen para nuestro mundo, ¿no? De Oriente y Occidente, ¿no? Los mayas, ¿no?, que tenían otro tipo de o sea, observaban lo mismo, pero lo interpretaban distinto, ¿no? Eh, consideraban mucho eh, el tema de la relación del Sol con Venus, ¿no? Yo ahí pongo en ese dibujo, pongo que Venus se va hacia acá, hacia América del Sur, y Marte está para el lado de Australia, ¿no? Eh, obviamente que eso es un poco relativo, ¿no? Eh, si nosotros decimos que está Géminis de aquel lado de la del Lemniscata, donde, o sea, por África, está Sagitario de este otro lado, ¿no?, por el punto Nemo, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían Australia y Sudamérica, ¿no? ¿Qué parte del cielo? Bueno, porque nos quedaría, en esa cruz nos quedaría Virgo y Piscis, ¿no? ¿Dónde ponemos a uno o al otro? No lo sé. Esto un poco para que lo escuche Thierry. No lo sé, porque él me preguntaba por Pegaso, ¿no? No lo sé, eso estaría como abierto, ¿no? Estaría como abierto. Por lo menos esta es la interpretación que yo hago. ¿Por qué se pone a Mercurio en el cruce, ¿no? Bueno, eso ya a nivel bíblico, ahí aparecen, por ejemplo, si nosotros recordamos un poco el paso que hace el alma cuando sale, ¿no? Los egipcios decían esto. Cuando uno muere, ¿no?, deja su cuerpo físico, se presenta como si fuera ante una especie de tribunal con una balanza, ¿no?
esa sería la imagen, con una balanza, y esa balanza la tendría Mercurio, si hablamos de planetas. Si hablamos de dioses egipcios, la tendría Tot, ¿no? Claro. Hermes, ¿no? Tot, Hermes para los griegos. Sí. Sería ese, que sería como el que mide, el que calcula, el que negocia, el que media, el que comercia, ¿sí? Entre un mundo y el otro, ¿no? Y hace mensajero, ¿no? Entre un lado y el otro. Entonces, cuando uno pasa por ese punto, ¿no? Todo cosa simbólica, ¿no? Cuando uno pasa por ese punto, lo que se hace es pesar el corazón. Se pesa el corazón que está cargado de sangre, de alguna forma. Si no la tiene, no pesa nada. Entonces se pone de un lado de la balanza una pluma y de este otro lado un corazón. Si el corazón no pesa nada, todo te deja pasar. Una cosa así sería, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene un montón de mensajes, ¿no? Otro tema interesante ahí para ver. Nosotros decimos, vieron que ahora yo mezclo todo, pero la cuestión es que haya, que uno como se mezclan las cosas, que uno tenga, después cada uno interpreta, ¿no? Investiga, interpreta. Vieron que ahora escuchaba últimamente que este personaje sudafricano que vive en Estados Unidos, el Elon Musk, ¿no? Está enloquecido con que se acaba el mundo y que hay que irse a Marte, ¿no? Bueno, eso yo lo que entiendo es que esa frecuencia, ¿sí? Es una frecuencia que tiene que ver con un intento una manera de aumentar el control como si fuera esclavista del ser humano, ¿no? Donde hay mucho poder en grandes conglomerados de industria o de tecnología, sometiendo gente, ¿no? Tipo esclavizándola, por un lado. Eso podría tener que ver con esa orientación hacia Marte, ¿sí? Y por otro lado está el concepto de que este mundo, porque este tipo dice que este mundo desaparece, que la humanidad se extingue acá en la Tierra, ¿no? Cuando en realidad lo que tendría que pasar acá, y yo voto por ese lado, ¿no? Es que este mundo tiene que convertirse como si fuera volver a un paraíso, ¿no? Tiene que haber como un retorno a una especie de edad de oro, ¿no? Y eso tiene que ver con la orientación hacia Venus, por lo menos hacia el Venus que vemos. Entonces, entre Marte y Venus, obviamente hay todavía una orientación mucho más poderosa hacia el origen, ¿no? Bueno, quizá también esa es otra posibilidad, ¿no? Por eso ahí en el dibujo está puesto Venus y está puesto Júpiter. Yo diría que esos dos planetas se podrían, de acuerdo un poco a cómo uno, la propia estrategia de cada uno, se podrían cambiar. Se podría poner a Venus donde está Júpiter y a Júpiter donde está Venus, ¿no? Bueno, hasta ahí llega un poco la explicación, para el que entienda, ¿no? Para el que quiera entender. ¿Alguna pregunta? ¿O no se entendió un pomo? Hay que repasarlo, Willy. Yo, o
sé, estamos en el medio de una guerra y creo que el planeta Tierra, el planeta azul, es el que está en litigio y vamos para Venus o vamos para Marte, ¿no? Bueno, Hay que recuperar el planeta y de alguna manera somos protagonistas con el trabajo interno, ¿no? Sí. Mira, yo si acá Elon Musk tiene razón, digamos, no me preocuparía tanto tampoco. no, por supuesto, está bien. Lo que pasa es que uno, imagínate, si a vos te dicen, mañana se va a incendiar tu casa, te tenés que ir. Yo no me voy, ¿eh? Yo me quedo en mi casa a cuidarla. Me pasó acá con la alpina esta. Sí. ¿No? Vino el incendio y la policía me venía a sacar porque me quería cuidar a mí, en teoría, ¿no? Sí. Pero no venían los bomberos a apagar el incendio. Era en tierra de nadie. Yo me quedé y intenté apagarlo yo al incendio, ¿no? Sí. Que eso, viste, es básico, ¿eh? O sea, defender tu familia, defender tu tierra y defender tu lugar, ¿no? A todo nada. Sí. Bueno, a mí me parece que esa es la... yo voy por ahí, yo voy por eso, ¿no? Es más, nosotros en realidad, todas esas ideas, ¿no? Y esas cuestiones que plantean estos tipos, ¿no? A nosotros en realidad no nos afectan en lo más mínimo donde estamos, ¿no? En realidad lo que afecta es a la civilización actual, ¿no? Al mundo virtual sí le afecta. A nosotros no nos afecta. Al mundo virtual sí. Acá Fran Pirra compró una parcela, ¿en dónde? ¿Cómo se llama? Una sandbox. En el metaverso que se llama Sandbox. Sí, sí. Compró una parcela barata, Una ¿no? página. Bueno, ese es como el mundo diseñado por nosotros, digamos, ¿no? Bueno, está bien, es un mundo alternativo. Es lo mismo en realidad, ¿no? Pero está diseñado ya ahí, entonces el hombre juega a ser, a ser creador. Sí. Y bueno, replica lo mismo en donde vive, lo replica virtual. Bueno, pero Sí. bueno, si uno se engancha mucho con el metaverso, este mundo, este otro, el que pisamos todos los días, queda como tierra de nadie, ¿no? Y eso alguien está aprovechando eso, ¿no? Si todos están mirando el teléfono mientras pasan cosas, ¿no? Es que con esta historia de, viendo en cómo estamos hoy, con esta historia de que se termina el mundo y qué sé yo, digamos, y el miedo a la muerte y demás cuestiones, la gente se vuelve muy manipulable también. Total. Entonces, Sí. cuanto más salgan en la tele diciendo acá se acaba el planeta y qué sé yo, y no tenemos que ir a vivir a la estrella polar, eh, es complicado, digamos. Y también es complicado sobre todo para la gente que piensa y que está convencida de que te morís y se termina, y chau, se termina tu existencia, ¿no? Y después está de la gente que no piensa así, pero que está tan enroscada con la historia, con esta historia y con lo que nos están contando, que tampoco lo puede procesar, ¿viste? Le ha metido tanto miedo que más allá de que creen en el alma y en el espíritu y qué sé yo, igual están enroscadas en el miedo y demás. Entonces es como que hay mucha manipulación, hay mucha manipulación. El libro
de este Fomenko, de este matemático ruso, se llama Historia, ciencia o ficción. Y tiene como 7 tomos, ¿no? Yo conseguí 5 tomos, obviamente no los leí, pero sí vi cómo encara el tipo el estudio, y es a partir de los cambios que se pueden verificar en la Luna de acuerdo a los registros que hay históricos, ¿no? Está muy interesante, muy interesante. Googleenlo y por ahí mírenlo un poco si quieren. Historia, ciencia o ficción. Sí. Ciencia. Sí. Bueno, bien. Willy, cuando hablas de los, ahí en el Telegram, cuando hablas de los 4 ríos, es como que separa 4 áreas, ¿no? Y esas áreas ¿cómo estarían divididas en el mundo actual? ¿Y qué referencia hace? Una con el oro, me imagino que tiene que ver con la parte tal vez tenga que ver con la parte de África, o no. Y después, bueno, los otros 4 ríos y demás. Es muy simbólico y no sé si se puede interpretar de una manera objetiva en el terreno que nosotros conocemos, ¿no? Sí, los 4 ríos significan que el tiempo se organiza en base a las 4 estaciones, ¿no? Entonces, cuando en esa isla del mundo, ¿sí?, es primavera, en otros lugares no lo es, ¿no? Por ejemplo, en el sur es lo contrario, ¿no? Y así como vos tenés en la isla del mundo la mañana, ¿no?, en el opuesto, no en el opuesto hemisferio, sino en el opuesto, en el mismo hemisferio tenés la noche, ¿no? De esa manera hay que interpretarlo, no a nivel, ¿se entiende lo que digo? No es a nivel territorio. Lo que pasa es que el foco a nivel territorial sí se hace en esa especie de cuarto de espacio, ¿no? Ahí está el foco. Pero cuando, por ejemplo, el foco está ahí, el contrafoco está, por ejemplo, en la antípoda, ¿no? Nosotros tenemos antípoda de Japón, tenemos antípoda digamos, de Europa no tenemos antípoda, pero más o menos, ¿viste? Estamos bastante como en oposición a eso, a nivel, si uno considera así el planeta como nosotros lo tenemos en la cabeza, ¿no? A eso se refiere. Se refiere a que la misma humanidad, la misma sangre, de alguna forma, está vivenciando un mundo, el mismo mundo, pero partido, ¿no? Partido en 4, ¿sí? Una cosa así. Eso tiene que ver. Para hacerse una imagen mejor, a ver, el Sol se está moviendo, ¿no? Nosotros lo vemos que el Sol se mueve. Pero cuando acá tenemos mediodía, en Japón tenemos medianoche, ¿no? Entonces, a pesar de que todos vivimos en el mismo planeta, en el mismo mundo, los tiempos son siempre por cuartos, ¿no? Son siempre por cuartos. Ayer estábamos hablando de, ¿cómo dijo Laura? El jet jet lag el jet lag. energético. El jet lag.
Ese es un término que le llaman a la gente que viaja mucho en avión, ¿no? Que de repente está acá y aparece en Europa en un rato, en unas horas, y le cambia todo, o te vas de acá a Australia, ponele, ¿no? Eso tiene que ver eh, con que nosotros compartimos, se supone que la humanidad tiene la misma sangre en todos lados, pero está latiendo en 4 tiempos distintos, porque no hay manera de vos tener una presencia permanente en todos lados. Eso es una especie de cóctel, ¿viste? Cuando vos acudís, bueno, nosotros estamos permanentemente, está la civilización produciendo cambios. Ayer me contaba Fran, acá el Fran de acá, cómo él interpreta las subidas y las bajadas en el tema El mercado del mercado financiero. financiero, ¿no? Bueno, todo eso está relacionado. No es que me voy a la mierda, pero tiene que ver. No se puede interpretar, estos temas no se pueden interpretar al pie de la letra, ¿no? Pero si vos salís de un eje y abrís los 4 ríos, ¿no? Entonces ya tenés la opción de vivir en esos 4, en cualquiera de esos 4. Hay uno que hace foco y los demás de alguna forma acompañan. Fíjense, si uno no toma el tiempo como lineal, no lo toma como lineal, todo lo que nosotros estamos acá compartiendo, somos de origen europeo, pero estamos viviendo acá. Y nuestra sangre, de alguna manera, está repartida, ¿sí? Eso también es importante comprenderlo, ¿no? Porque uno está de alguna forma tratando de entender lo que pasa en el norte, cuando en realidad nuestra vida está acá, ¿no? La vida real está acá. Ahí, de nuevo, yo le hago mucha referencia acá a Fran porque charlamos bastante y me vienen un montón de temas. Él tiene 28 años y es la primera vez que sale de una forma así como a buscar algo distinto, ¿no? A viajar por el país, ¿no? Desde Buenos Aires. Es re loco eso, para mí es muy gráfico, ¿no? Y encima dar una vuelta, ¿no? Dar una vuelta. Eso tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. ¿No? Se va para el norte, vuelve, se va para el sur y se supone, no se sabe si vuelve a Buenos Aires o no. No lo sabe, ¿no? Un tour de force, ¿no? Una cosa así. Bueno, yo creo que todos estos temas son interesantes así como de tratar de entenderlos de forma más holística, ¿no? También ayer había una gente que hablaba de que los chinos nos van a invadir, ¿no? Yo escuchaba eso que decía que en 4... No, vos decías, Indio. En 3 años. Dicen, ¿no? No sé dónde, yo no lo escuché. En los Pero, próximos años, no muy lejos, la población de Sudamérica, no sé si se escucha, especialmente habla más fuerte o acércate. que en estos años que se vienen de cambios, en la población de Sudamérica y sobre todo de Argentina se va a triplicar o quintuplicar, y sobre todo de raza amarilla. Hay un estudio, un análisis, una idea de que quieren repetir el sistema de producción agrícola chino en función de sostener el hemisferio norte que está acabado, ¿no?
una cosa así. Bueno, yo sobre eso lo que decía es que vos podés traer a chinos acá, ¿no? Seguramente que pueden venir, de hecho hay varios, ¿no? Pero la Tierra tiene su propia fuerza, o sea, en realidad tiene mucho más fuerza la Tierra y su propia energía, su parte telúrica, es mucho más poderosa que el que de alguna forma viene y la empieza a pisar, ¿no? Parece que no, porque uno dice, viste, qué sé yo, uno por ahí se asusta a veces con los imperios, ¿no? Pero no es tan fácil para un imperio, eh, eh, digamos, pasar de controlar, de tener un centro, ¿no? Neurálgico y en su territorio y controlar a los demás, ¿no? Que trasladar el imperio, ¿no? Si se Bueno, traslada el imperio se funda otra cosa, sí. no se puede Willy, trasladar el mismo, ¿eh? todo esto que venís comentando me hace referencia también a esta idea de alguna forma de mezclar las razas, ¿no? Y perder lo ario de alguna manera. Y, y tal vez eh, nuestra venida, nuestra sangre venida de Europa de alguna forma a Sudamérica es parte de un plan también, podemos pensarlo así. De, ¿No? O sea, nuestros abuelos o bisabuelos vinieron acá en búsqueda de comercio y ¿no? Y de alguna manera de mejor vida, pero, ¿no? Sí, Y bueno, y estoy pensando esto de los cuartos, tal vez nosotros no pertenecemos a este cuarto, tal vez nosotros pertenecemos a otro cuarto y somos parte de esa manipulación histórica de mestizaje, ¿no? Lo mismo que está pasando en Europa con África, ¿no? Toda esa intencionalidad esa intencionalidad de los inmigrantes, ¿no? Como que Europa recibe a los inmigrantes. Digo, si el mundo quiere solucionar el problema, solucione en África, no es reciban a los claro, africanos claro. fuera del mundo, ¿no? Entonces hay parte, se me hace esto que, con esto de los cuartos, con esto de que hablas de la sangre, de dónde venimos y cuáles son nuestros orígenes. Y bueno, tal vez ahí hay un plan de mezcla, de pérdida, de purificación de sangre, digamos, ¿no? Bueno, eso me Sí, viene. sí, se entiende a dónde vas. Y es un tema difícil, ¿no? Porque eh, hay, hay mucho, hay mucho escrito y desarrollado en un montón de gente, así de autores y de estudiosos respecto de lo que es la sangre viste, eh, algunos entonces dicen, bueno, si yo quiero eh, recordar mi origen, lo que tengo que hacer es ir hacia atrás y, En el linaje. claro, y entonces clarificar bien de dónde vengo, ¿no? A nivel racial, ¿no? Eh, bueno, está bien. Pareciera que eso tiene sentido, ¿no? Hace sentido. Eh, ahora, eh, el, el, tema de los orígenes eh, también es complicado, ¿no? Porque pareciera que, claro, nosotros vemos un planeta muy, o sea, estable en cuanto a que desde que nacimos hasta ahora, ¿no? Y de acuerdo a la historia, pareciera que siempre los continentes tuvieron el mismo lugar, el norte estuvo en el norte, el sur en el sur y el Ecuador en el Ecuador, ¿no?
Bueno, está bueno entonces comprender el origen y uno entonces imagina que negra viene de África, que la raza blanca viene del norte, ¿no? Bueno, está bien, ordenar eso eh, pareciera que está bueno, está interesante. Yo lo que entiendo respecto de eso, por ejemplo, es que el color de la piel tiene que ver eh, con es muy simple, tiene que ver con la exposición Solar. del sol que nosotros vemos, ¿no? De este sol. Cuanto más hacia el ecuador, eh, la piel se tuesta más, se pone más oscura. Y cuanto menos sol, hay menos influencia de este sol, ¿no? Quizá hay más influencia de otro, ¿no? Por eso es más polar. Y entonces la piel se tuesta menos, ¿no? Eso es algo, a mi entender, bastante claro. Después tenés el tema de Oriente y Occidente, ¿no? Que eso ya sería como otra cosa, ¿no? Ya no sería polar y ecuatorial, sino que sería ya de una relación de temporal, ¿no? Porque sería como el tema de la circulación entre Oriente y Occidente, y ahí, bueno, ahí sí hay otra diferencia, ¿no? La sangre es como que responde a lo electromagnético, ¿no? Cuando hablamos de la sangre roja, ¿no? Eh, responde a lo electromagnético. Lo que podría llegar a, yo podría, por ejemplo, podría llegar a entender es que eh, puede ser que haya eh, gente que tiene un origen, digamos, más fuerte en este mundo, en esta tierra, y haya otros que sienten como un origen más extranjero, ¿no? Entonces, ahí puede haber un choque, ¿no? Entonces, reconocer ese tipo de origen está interesante. Yo, en ese sentido, eh, yo creo que si la humanidad se pusiera de acuerdo con el tema este de cómo se maneja la extracción de los metales, ¿no? Estaríamos todos más contentos en este mundo, ¿no? Y estaría más ordenado todo. Bueno, Puedo no decir sé. más equilibrado, más. Sí, sí, o sea, la gente tendría que tomar más conciencia o conocer un poco más, o se tendría que aprender un poco más sobre las cuestiones más verdaderas, más originales del por qué está acá, ¿no? Y eso no se dice ni interesa que se sepa, ¿no? Y eso precisamente es el punto de conflicto, es la dominación, ¿no es cierto? El interés particular sobre el general. Entonces, no hay aclaración posible. O sea, no es conveniente para los intereses puntuales Puede ser. de los dominantes. Puede ser. El tema de las mezclas y las migraciones y de los mestizajes de unos con otros y qué sé yo, es verdad que confunde, ¿no? Pero es verdad que confunde y hay una intención de confundir a la gente. Por ejemplo, los europeos, que cada país en Europa, a pesar de que es un lugar tan chico, ¿no? Comparado con nosotros, por ejemplo, y están ¿no? tan bien definidos
¿no? Los tipos raciales en Europa. Ahora lo que se está intentando es que haya mucha migración y como que ir como destruyendo esa especie de identidad de cada uno, ¿no? ¿Está bueno? ¿Está malo? Bueno, a mi entender es una estrategia para confundir a la gente, ¿no? Bueno, Claro. todo Norteamérica y Canadá sobre todo también, en Europa también pasa. Ahora se está trayendo mucha gente de Sudamérica con 2 chirolas, ¿viste? Le dan 2 chirolas, no sé, $400, $500, qué sé yo, para que vayan a laburar allá y a vivir, ¿viste? Y a ocupar terreno, digamos. Entonces le tiran 2 mangos arriba de la mesa y la gente va, porque no, le falta plata para vivir acá, ¿no? Y bueno, y está sucediendo eso, y está sucediendo fuerte, ¿viste? Ayer tiraron un dato acá que yo tampoco no tenía ni idea. Me pareció exagerado. Sí, a mí también. Que se habían ido de Argentina 9 millones de personas. Me pareció un poco exagerado, ¿eh? Se me ocurre también, Fran, lo que decís, que es como una estrategia de despoblar y dejar el terreno a merced, porque ahora yendo un poco más el empobrecimiento metódico y constante que ha sufrido la región, y no solamente en el tema material, sino en el tema intelectual, yo creo que todo eso también es producto de una manipulación para despejar las áreas y después ocuparlas, ¿no? Sí, ojo, se ha dado también que en Canadá y en Europa se ha dado también que lo que les está pasando es que tienen muy poca gente joven, muy pocos chicos, muy pocos niños, han cerrado escuelas, han cerrado jardines, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, bueno, se está dando toda esta mezcla de alguna forma a la fuerza, ¿no? Bueno, nada. Acá el dato que encontramos acá en internet es que de Argentina migraron 30.000 personas por año, aproximadamente. Promedio, entre 20 y 30.000 personas por año. Eso es más lógico, ¿no? O sea que en 10 años tenemos 300.000, ¿no? Bueno. Ahí está Dieguito, que estaba con Iris, ahí jugando. Mostrate, Diego. Show yourself. Show yourself. Ahí está. Mirá. ¡Qué melena! ¡Opa! ¡Hola! Hola, Willy. A ver. Hola, Iris. Hola, Pichi. Hola, Diosa. Se ve que no, la señal no ayuda. Ahí está. ¿Qué haces, Iris? Hola, Iris. Saludalo a Willy. Hola. Willy, está Fran, están todos ahí. Voy a venir al celular. Hola, mi amor. Hola, Iris. ¿Qué querés hacer, loca? Saludar. Dale. Hola. Véngame a visitar, decís. Ya vamos a ir. Ya vamos a ir, sí. Tienen que alinear los planetas. Escuchalo. Bueno, Iris, vení. No vienen. Hola, amigo.